Dios es inteligencia. El cuarto aspecto principal de Dios es inteligencia. Cuando claramente realices que este es un universo inteligente, esto cambiará tu vida. En un universo inteligente no puede haber desarmonía, porque todas las ideas deben de trabajar juntas para el bien común. Tampoco puede haber carencia alguna. Un motor que ha sido inteligentemente diseñado no tiene partes innecesarias y tampoco le faltan partes esenciales. Esto es especialmente importante para realizar que Dios es inteligencia, porque en algunas ocasiones sucede que cuando la gente pierde la infantil idea que Dios es solamente una clase superior de hombre, se van al extremo opuesto y piensan en Dios como una fuerza ciega, como la gravedad o la electricidad. Esto significa que ellos han perdido total el sentido del amor y la fraternidad de Dios. Y una idea como esta es muy poco mejor a una forma sutil de ateísmo. Dios no es una persona en el sentido usual de la palabra, sino que Dios tiene toda cualidad de la personalidad, excepto su limitación. La mente humana no puede imaginar personalidad que no esté limitada, pero esta dificultad surge de la limitación de la mente humana en sí misma, y por supuesto esto no afecta a la naturaleza de Dios. La Biblia dice, en efecto, lo que sea que tú pienses que yo soy, eso seré yo para ti. Esto significa que si nosotros atribuimos a Dios cualquier cualidad de una personalidad con inteligencia y amor, Dios será justamente eso para nosotros. Entonces nosotros podemos decir que creemos en un Dios personal. Los niños y la gente joven responden de muy buena gana a una plegaria para la expresión de la inteligencia a través de ellos. Si estás interesado en un adolescente que está en el colegio o en la universidad, ora varias veces a la semana y verás la inteligencia manifestarse a través de él. Te sorprenderás al encontrar cómo el progreso de sus estudios se incrementa. Recuerda también el maravilloso hecho que cuando tú trabajas para una persona, el resultado estará con ella el resto de su vida. Oh profundidad de las riquezas, la sabiduría y la ciencia de Dios. Romanos 11:33. E y pi, las dos constantes más importantes de la matemática moderna, están en la Biblia. Más de un milenio antes de que los matemáticos del mundo descubrieran los valores de esas respectivas constantes con la misma precisión, el verdadero autor de la Biblia ya las había colocado allí. Veremos en este video cómo pi, codificada como 3.1415, aparece en Génesis 1.1, el primer versículo del Antiguo Testamento y de toda la Biblia, y cómo e, codificada como 2.7183, aparece en Juan 1.1, el primer versículo del Evangelio de Juan en el Nuevo Testamento. También veremos que la probabilidad de que ambos eventos hayan ocurrido por casualidad es menor a 1 en miles de millones, y comprenderemos por qué no pudo ser una casualidad. La pregunta que surgirá entonces es, si el autor de la Biblia conocía esos números más de 1000 años antes de que la humanidad los conociese, y se tomó la molestia de codificarlos allí con la intención de que solo en nuestra época comprendiésemos que ya los conocía, ¿quién es el verdadero autor de la Biblia? Estos dos números están codificados mediante el antiguo arte de la gematría, por el cual las letras de los alfabetos antiguos tenían asignado valor numérico, haciendo así que toda letra, palabra o frase escrita en hebreo o griego, las lenguas en que respectivamente fueron escritos el Antiguo y el Nuevo Testamento, se asocien a valores numéricos. Antiguamente no existía un juego de caracteres distintos para escribir números y letras, como es habitual hoy, sino que las mismas letras del alfabeto oficiaban como cifras y como números. Esto es válido para lenguas antiguas como el fenicio, el hebreo y el griego, y sus respectivos alfabetos. El procedimiento es bien sencillo. A la primera letra del alfabeto se le asignaba el número 1, a la segunda el número 2, a la tercera el número 3, y así sucesivamente hasta llegar al número 10. A partir de ahí se saltaba de 10 en 10, asignando a las siguientes letras los valores 20, 30, 40, hasta llegar a 100. Y a partir de ahí se asignaban los valores 200, 300, 400, hasta terminar con el alfabeto. Este procedimiento es más antiguo que la propia Biblia, y fue heredado, tanto por el alfabeto hebreo como por el alfabeto griego, del original fenicio,
que fue el primer alfabeto de la historia, a partir del cual derivaron los demás. ¿Por qué es sorprendente que pi aparezca en la Biblia? A primera vista no parece nada del otro mundo. Pi era un número bien conocido en la antigüedad. Sin embargo, y como veremos, pi aparece en Génesis 1.1 como 3.14.15, una precisión que era desconocida en tiempos antiguos. Arquímedes fue quien llegó más lejos en aquel tiempo. Dio la aproximación pi igual 22 séptimos, que es igual a 3.14.28, exacta solo hasta el 3.14. La obtuvo mediante el método de exhaustión, que es lo mejor que se puede alcanzar sin matemáticas del infinito. Fue un logro monumental y confirmaba que era correcta la mejor aproximación conocida en tiempos antiguos para pi, 3,14. Pero el Génesis, por entonces, ya tenía más de 500 años de antigüedad y había dado una cifra mucho más precisa. Ya en plena era cristiana, el método de Arquímedes, desarrollado en paralelo también en India y China, permitió llegar a aproximaciones más precisas de valor exacto de pi. Pero estamos a más de 1000 años del tiempo que se escribió Génesis. Hoy podemos calcular pi con precisión ilimitada y hemos computado billones de dígitos. Pero a Yahvé le bastaba con agregar ese 15 al 314 para dejarnos bien claro que el verdadero autor del Génesis conocía el número pi con más precisión que ningún ser humano de aquel tiempo y de los 10 siglos posteriores. ¿Por qué es sorprendente que el número E aparezca en la Biblia? Esto es mucho más fácil de explicar. Como veremos, el número E aparece en Juan 1.1, libro que fue escrito durante el primer siglo de la era cristiana. Pero la mera existencia del número E solo fue propuesta por los matemáticos del mundo en la primera mitad del siglo XVII, más de 1500 años más tarde, y el cálculo de su valor numérico tuvo que esperar unos 50 años más. Por lo tanto, bien se trata de una casualidad, o bien Yahvé tiene todo previsto desde un principio, y podemos dar por descontado que Juan, quien escribió el libro, no sabía nada sobre el número E. ¿Por qué poner los números en estos dos versículos? ¿Por qué no ponerlos en otros dos? Ocurre que son dos versículos muy especiales. Comenzando con Génesis 1.1. Es el primer versículo de la Biblia y es el primer versículo del Antiguo Testamento. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En su versión hebrea original tiene 7 palabras, 28 letras y un valor de gematría de 2701, número que a primera vista no dice mucho, pero está lleno de implicaciones geométricas y numéricas, tantas que requeriría otro video como este al explicarlas. Esos números tampoco son casualidad. Por lo pronto, limitémonos a señalar esto. Claro que Génesis 1.1 es un versículo especial, es el primero de toda la Biblia. Juan 1.1 requiere más explicaciones, pero son fáciles de comprender. Como todos sabemos, la Biblia está compuesta por un Antiguo y un Nuevo Testamento. Hay 5 libros que son la piedra angular del Antiguo, la Torá, y 5 libros que son la piedra angular del Nuevo, los 4 Evangelios y el libro de Hechos de los Apóstoles. Si Dios colocó 2 números especiales, es natural pensar que eligiera hacerlo en el versículo inicial del Antiguo Testamento y en el versículo inicial del Nuevo Testamento. Como hemos visto, pi está efectivamente en el primer versículo del Antiguo Testamento. ¿Por qué entonces el número E no está en Mateo 1.1, el versículo que inicia el Nuevo Testamento? En realidad, a diferencia de lo que ocurre con el Antiguo Testamento, en que el Génesis es en todo sentido el primer libro, en el Nuevo sería discutible decir que Mateo precede a Juan o que tal evangelio precede a tal otro. El ordenamiento de los libros deriva de la tradición humana, no es parte de la Biblia misma. Pero tenemos una clara señal y la comprenderemos si leemos cada uno de los versículos iniciales de los 4 evangelios. Mateo 1.1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Marcos 1.1. Principio del evangelio de Jesucristo, hijo de Dios. Lucas 1.1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Juan 1.1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Mientras que Mateo habla de la genealogía de Jesucristo, y Marcos y Lucas anuncian, cada uno a su manera, que se disponen a narrar el Evangelio de Jesucristo, Juan habla del principio de todas las cosas, del principio por excelencia, no del principio de un libro puntual como hace Marcos. Juan habla del mismo tema de que habla Génesis 1.1, el principio de todas las cosas. Juan nos lleva al momento mismo de la creación, y no hay otro versículo en toda la Biblia, fuera de Génesis 1.1 y de Juan 1.1, en que el tema central sea la descripción del principio de todas las cosas. En algunos casos, como en Proverbios 8.22 y Apocalipsis 3.14, se menciona el principio de todas las cosas, pero como parte de otra cuestión de la que se está hablando. Pero solo en Génesis 1.1 y en Juan 1.1 se habla del principio de todas las cosas, del momento mismo de la creación,
como tema central y exclusivo del versículo. De modo que la elección de Juan 1.1 no es arbitraria ni caprichosa. Génesis 1.1 y Juan 1.1 son los dos únicos versículos de toda la Biblia que nos relatan el principio de todas las cosas, y son dos versículos iniciales y fundacionales. Génesis 1.1 es el primer versículo de toda la Biblia y el primero del Antiguo Testamento, y Juan 1.1 perfectamente podría considerarse como el primero del Nuevo Testamento. Y por si quedara alguna duda, son los dos únicos versículos de toda la Biblia que se refieren a la creación y cuyas palabras iniciales son en el principio. En Génesis 1.1, Bereshit, en el principio escrito en hebreo, el idioma en que fue escrito el Antiguo Testamento. Y en Juan 1.1, en Arjí, en el principio escrito en griego, el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento. Cada uno de estos versículos nos da, para cada uno de estos idiomas y para cada uno de los dos testamentos, una versión particular del relato del principio. Ahora bien, observemos esta curiosa conexión entre la creación bíblica y el universo tal y como lo conocemos. A medida que hemos avanzado en nuestro conocimiento científico del mundo, hemos ido descubriendo que el universo entero está construido en base a las dos constantes E y Pi. Buena parte de las leyes fundamentales de la física y de varias otras ciencias recurren una y otra vez a estas dos constantes matemáticas. ¿Nos está diciendo Dios que en el principio de todas las cosas Él puso a E y Pi como ladrillos fundamentales de su creación? ¿Qué mejores versículos que los versículos en el principio para colocar a E y Pi? Llegó el momento de hacer cuentas. Veamos cómo es que pi está codificado en Génesis 1.1. Génesis está escrito en hebreo. Recordemos entonces la tabla de gematría para el alfabeto hebreo. Ya conocemos el método y es bien sencillo. A la primera letra Aleph se le asigna el valor 1, a la segunda Beth el 2 y así sucesivamente hasta llegar al 10. A partir de ahí se asignan los valores 20, 30, 40 y así sucesivamente hasta llegar a 100. Y a partir de allí los valores 200, 300, 400. Teniendo en cuenta esta sencilla regla, para asignar un valor numérico a cualquier letra, podemos computar el valor de una palabra simplemente sumando el valor de sus letras respectivas. Por ejemplo, la palabra que en español solemos pronunciar Jehová, y que es el nombre de Dios, se escribe con 4 letras hebreas, Yud, Hej, Vav y Hej. Sus respectivos valores de gematría son 10, 5, 6 y 5. Por lo tanto, el valor de gematría de la palabra Yahvé es 10 más 5 más 6 más 5 igual a 26. Así de simple. Ese es el valor de gematría del nombre de Dios. Consideremos ahora las 7 palabras de Génesis 1.1 y calculemos su gematría. Podemos ver los resultados en la siguiente tabla. La primera columna de la tabla muestra la palabra escrita en hebreo. La segunda columna, una pronunciación aproximada en español equivalente al original hebreo. La tercera columna muestra la palabra deletreada en hebreo. En la cuarta columna vemos cuál es el valor numérico de cada una de esas letras hebreas. Y en la quinta y sexta columnas, la suma y el producto de esos valores. Por ejemplo, la primera palabra de Génesis 1.1 es Bereshit, y quiere decir en el principio. Esta palabra está compuesta de 6 letras, las cuales son Beth, Reish, Aleph, Sin, Yud y Tav. El valor numérico respectivo de esas letras es 2 para Beth, porque es la segunda letra del alfabeto, y recordemos que la primera letra le asignábamos un 1, a la segunda un 2, etcétera, etcétera. 200 para Reish, 1 para Aleph, 300 para Shin, 10 para Yud y 400 para Tav. Observa la tabla de gematría del idioma hebreo para comprobar que esos son los valores correctos para cada letra. La suma de estos 6 valores es 913, por lo cual ese es el valor de gematría de la primera palabra de la Biblia. Y el producto de estos 6 números es 480 millones, un valor que nos será útil para encontrar a pi en el futuro. Así, para la primera palabra de Génesis 1.1, vemos un 913 bajo la columna suma y un 480 millones bajo la columna producto. Del mismo modo se procede con las otras 6 palabras de Génesis 1.1 y se obtienen 7 sumas y 7 productos correspondientes a las 7 palabras de Génesis 1.1. Estas sumas y estos productos son los ladrillos con los que construiremos nuestra descripción del valor numérico del versículo. ¿Cómo calcular el valor de gematría de un versículo? Como ya vimos, para una palabra es sencillo, simplemente sumamos el valor de sus letras. También podríamos multiplicarlas por si queremos un valor alternativo simple, pero no hay más opciones, al menos no más opciones que no sean demasiado rebuscadas. Sumar o multiplicar. En cambio, para un versículo sí hay más opciones. Si consideramos letras y palabras,
para los cuales tradicionalmente hay definido un valor de gematría, como ya se ha explicado, estos son los valores que podríamos obtener contando, sumando y multiplicando. Con las letras, cantidad de letras, suma de valor de las letras y producto de valor de las letras. Y con las palabras, cantidad de palabras, suma de valor de las palabras o producto de valor de las palabras. Observemos primero que no hay otra opción sencilla disponible. Esas son las 6 naturales, las 6 que no son rebuscadas. Contar, sumar y multiplicar letras o palabras. Observemos también que la suma de valor de las letras y la suma de valor de las palabras son el mismo número en realidad, porque el valor de las palabras se define como la suma de valor de sus letras. Por lo tanto, solo tenemos 5 valores disponibles. La suma, sea del valor de las letras o del valor de las palabras, la cantidad de letras y el producto de las letras, y la cantidad de palabras y el producto de las palabras. Calculemos ahora esos 5 valores para el caso de Génesis 1.1. Suma. Esta es la que tradicionalmente se ha considerado como el valor de gematría de un versículo, simplemente sumar el valor de sus palabras. Esto correspondería a sumar los 7 valores que están bajo la columna suma en nuestra tabla anterior. El resultado es igual a 2701. Por lo tanto, 2701 es el valor de gematría tradicional de Génesis 1.1. Pero aún tenemos otras 4 variables que podríamos utilizar para obtener un valor alternativo codificado de Génesis 1.1. Comencemos por calcularlas. Cantidad de letras son 28. Cantidad de palabras son 7. Producto de las letras. Hay que multiplicar todos los números que están bajo la columna producto. El resultado de hacer esta operación es 23.887.872 por 10 elevado a la 27. Y producto de las palabras, hay que multiplicar todos los números que están bajo la columna suma. El resultado de hacer esta operación es 304.153.525.784.175.760. ¿Cómo podemos utilizar todos estos números? Alguien descubrió hace poco tiempo que una fórmula muy sencilla y simétrica que utiliza estos valores da un resultado sorprendente. Esta es la fórmula. Cantidad de letras por el producto de las letras sobre cantidad de palabras por el producto de las palabras. Según esta fórmula, para obtener el valor codificado por Dios del versículo, debemos hacer este cociente. Multiplicar por un lado la cantidad de letras del versículo por el producto de valor de sus letras, obteniendo así un número que podríamos llamar el peso de las letras. Multiplicar por otro lado la cantidad de palabras del versículo por el producto de valor de sus palabras, obteniendo así otro número que podríamos llamar el peso de las palabras. Y finalmente, dividir el peso de las letras por el peso de las palabras. Esta fórmula no sería más que un juego caprichoso si no fuera porque arroja un resultado sorprendente que rompe con toda posible casualidad. Para verlo, hagamos esta cuenta para el caso Génesis 1.1. ¿Qué pasa cuando dividimos el peso de las letras por el peso de las palabras? Tenemos que dividir 668.860.416 por 10 a la 27 entre 2.124.680.489.230.320 y obtenemos 3,1415, etc. por 10 a la 17. Sorprendente. Así que si calculo el peso de las letras del versículo Génesis 1.1, que es sencillamente el producto de sus letras por la cantidad de letras, y lo divido por el peso de las palabras de Génesis 1.1, que es el producto de sus palabras por la cantidad de palabras, lo que obtengo es un número que iguala a pi hasta la quinta cifra significativa, 3,1415. Comparemos el valor obtenido para Génesis 1.1 con el valor correcto para pi. Génesis 1.1, 3,1415, seguido de un 54, 50, 78, 31, etc. por 10 a la 17, y el valor real de pi, 3,1415, 92653, etc. Dado que el valor de Génesis 1.1 se obtiene como una fracción racional y de pocos términos naturales, es evidente que solo puede aproximar a pi. Pero lo hace hasta la quinta cifra significativa, mucho más de lo que logró la humanidad en los 1000 años siguientes. ¿Es que Yahvé quiso indicarnos que ella conocía ese número cuando se escribió la Biblia? ¿O es que todo es una casualidad? Pero si fuera una casualidad, ¿cómo es que con la misma fórmula nos encontramos con el número E en Juan 1.1? Veámoslo. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, por lo cual para Génesis 1.1 debimos utilizar la gematría hebrea. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, por lo cual para Juan 1.1 utilizaremos la gematría griega.
Recordemos entonces la tabla de los valores de gematría para las letras del alfabeto griego. El principio es similar al que ya hemos descrito para el caso del alfabeto hebreo. A la primera letra alfa se le asigna el valor 1, a la segunda beta el valor 2, a la tercera gamma el 3, y así sucesivamente hasta llegar al número 10, y luego avanzando de 10 en 10 hasta el 100, y a partir de allí de 100 en 100. En griego hay una peculiaridad: no hay letras para los números 6 y 90. Esto se debe a que esos dos números corresponden a dos letras que ya en los tiempos de Jesús habían caído en desuso. Recordemos que el griego es una lengua que ya era antigua en tiempos de Sócrates y Platón, quienes vivieron unos 4 siglos antes de Cristo. Como hicimos para el caso de Génesis 1.1, escrito en hebreo, hagamos ahora para el versículo Juan 1.1, escrito en griego. Obtenemos una tabla similar, solo que esta vez es un poco más grande, porque el versículo Juan 1.1 tiene 17 palabras. La estructura de la tabla es similar a la que vimos para el caso de Génesis 1.1. Por ejemplo, la quinta palabra de Juan 1.1 es logos, que habitualmente se traduce por verbo en este versículo, y remite a la palabra de Dios, que es el Hijo de Dios y que es Cristo. Por lo pronto, volviendo a nuestro cálculo de gematría, la palabra logos, griega, consta de 5 letras: lambda, omicron, gamma, omicron y sigma, cuyos valores respectivos son 30, 70, 3, 70 y 200, por lo cual la suma de sus letras es 373 y el producto 88.200.000. Del mismo modo, procedemos con las 17 palabras de Juan 1.1 para completar la tabla anterior y obtenemos 17 sumas y 17 productos para este versículo, exactamente como habíamos obtenido 7 sumas y 7 productos para las 7 palabras de Génesis 1.1. No hemos hecho más que repetir el mismo procedimiento de antes. Calculemos entonces aquellos 5 valores que habíamos definido para el caso de Génesis 1.1. Estos eran suma de todas las palabras o letras. Ahora resulta un poco más larga porque son 17 términos. La cuenta es esta, y el resultado, 3627, es el valor tradicional de gematría del versículo. La cantidad de palabras es 17, la cantidad de letras, 52. El producto de las palabras, un número muy grande. El producto de las letras, un número aún más grande. Y con esto hemos terminado. Hemos computado los 5 valores relevantes para el versículo Juan 1.1, exactamente como habíamos hecho para Génesis 1.1. Ahora, volvamos a usar nuestra fórmula. Peso de las letras dividido por el peso de las palabras. Es la misma fórmula que utilizamos para Génesis 1.1. Tendrías todo el derecho de pensar que estamos haciendo trampas si utilizáramos otra fórmula. Recordemos que el peso de las letras era la cantidad de letras multiplicada por el producto de las letras. Recordando que hay 52 letras y que el producto de las letras era este número, obtenemos para el peso de las letras el valor 52 por ese número largo. En cuanto al peso de las palabras, recordemos que habían 17 palabras y que el producto de las palabras era este número, ese número largo, por lo cual el peso de las palabras es 17 por ese número largo. Vale la pena recordar que si cambiáramos una sola letra en todo el versículo, los números que habríamos obtenido serían completamente distintos. De acuerdo a nuestra fórmula, solo nos falta dividir el peso de las letras sobre el peso de las palabras para obtener el valor del versículo Juan 1.1. Hagámoslo, tenemos que dividir el primer número por el segundo número y obtenemos el resultado 2,7183, 12, 81, 21, 96, etc. por 10 a la 40. Esto se parece mucho al valor real del número e. Comparemos a ambos. Juan 1.1, 2,7183, 12, 81, 21, 96, etc. por 10 a la 40. Y el valor real de e es 2,7182, 81, 82, 84, etc. indefinidamente. Así como en Génesis 1.1 obtuvimos un número que coincide con pi hasta la quinta cifra significativa, en Juan 1.1 acabamos de obtener un número que coincide con e hasta la quinta cifra significativa. ¿Es otra casualidad? La misma fórmula en los dos versículos y obtenemos pi para Génesis 1.1 y e para Juan 1.1 con ese nivel de precisión. Veámoslo con más tiempo en el siguiente episodio. Muchos autores modernos afirman que la Biblia sostiene que pi es igual a 3 en 1 de Reyes 7:23. Lo que la Biblia dice exactamente es esto. Hizo fundir a sí mismo un mar de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo, su altura era de 5 codos, y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos.
Afirmar que esto implica que la Biblia sostiene explícitamente que pi es igual a 3, es decir, más de lo que una lectura honesta del texto permite. Hay una evidente mala intención, muy tendenciosa en tal afirmación. Pero hay algo aún más grave. Afirmar tal cosa implica un claro desconocimiento y una subestimación muy gruesa de las habilidades matemáticas del hombre antiguo. Los antiguos no sabían nada, o mejor dicho, casi nada, sobre álgebra, análisis, estadísticas, ni ninguna de las modernas herramientas y teorías que los matemáticos del mundo han ido desarrollando durante los últimos siglos. Pero sabían bien lo que es un triángulo, un círculo o un cuadrado, es decir, conocían bien la geometría y la aritmética elementales. Y como desconocían las modernas teorías matemáticas y tenían, por naturaleza, la misma inteligencia que tienen los hombres modernos, al menos algunos hombres modernos, llegaban en geometría y aritmética a lugares a donde la mayor parte de la población moderna ha olvidado que se puede llegar. De algún modo tengo la impresión de que muchos de mis contemporáneos, incluso algunos profesores de matemáticas, parecen creer que si no les hubieran enseñado en la escuela que pi es igual a 3,14, no hubieran tenido forma alguna de saber nada sobre pi. Esto es falso. Basta con hacer lo siguiente. Dibujen 3 triángulos equiláteros, cada uno adyacente al siguiente. Los ángulos centrales de los 3, sumados, forman un ángulo llano, es decir, los 3 triángulos cubren un semiplano. El hombre moderno diría, claro, porque cada ángulo tiene 60 grados y los 3 sumados son 180, ¿cierto? Pero es mucho más sencillo. Recordemos, ese hábito de usar números para medirlo todo es una limitación del hombre moderno y de la mentalidad moderna. Los antiguos ni siquiera razonaban con números esta clase de problemas. Basta usar el hecho de que los ángulos de un triángulo, de cualquier triángulo, suman un ángulo llano. Algo que puede demostrarse con un simple esquema geométrico, sin necesidad de usar numeritos. Aplicando el hecho de que los ángulos alternos internos, formados entre una secante y 2 paralelas, son siempre iguales. O dicho de un modo más llano, que los ángulos del mismo color en la figura que estás viendo son iguales. A esos ángulos se les llama alternos internos. Es de esa sencilla propiedad, bien conocida por el hombre antiguo, que deriva el hecho también bien conocido por el hombre antiguo, de que los 3 ángulos de un triángulo suman un ángulo llano, o como diría un hombre moderno, suman 180 grados. Y por lo tanto, los 3 ángulos de un triángulo equilátero suman un ángulo llano. Porque un triángulo equilátero es un triángulo. Creo que hasta un hombre moderno podría comprender por qué un hombre antiguo era capaz de deducir eso. Y como los 3 ángulos son iguales, y los 3 suman un llano, cada uno de ellos equivale a un tercio de un llano. Por lo tanto, si coloco 3 triángulos equiláteros uno adyacente al otro, sus 3 ángulos centrales suman un ángulo llano. Que asignemos a esos ángulos una medida de 60 grados o cualquier otra es una arbitrariedad numérica. Los 3 suman un llano de todas formas. Está en el dibujo, es un hecho puramente geométrico, y los números sobran. Si insisto tanto sobre este punto es porque quiero mostrar al espectador de mentalidad moderna cómo razonaban matemática los antiguos, y explicar por esta vía que es imposible que ignoraran ciertas cosas cuya obviedad se escapa a tantos hombres modernos. Cuando un hombre moderno asume que un antiguo no sabía esto que acabo de explicar, lo único que demuestra es cuán limitada, en el sentido del desarrollo del intelecto y de la intuición matemática, es la formación que ha recibido, en comparación con la que recibía un antiguo. Ahora bien, si 3 triángulos equiláteros suman un ángulo llano, entonces 6 triángulos equiláteros suman 2 ángulos llanos, es decir, un giro completo. Los hombres modernos dirían, claro, 360 grados. Pero es ese problema que tienen los hombres modernos, demasiadas mediciones. No necesitan medir tanto. 6 equiláteros son 2 llanos porque 3 equiláteros son un llano. Está en el dibujo. 6 triángulos equiláteros hacen un giro completo. Y solo este hecho implica que pi es mayor que 3. ¿Por qué? Si algunos aún no lo han visto, víctimas de la pobrísima formación de geometría que se recibe en el sistema educativo moderno, tal vez un círculo ayude. Y si con el círculo aún no lo han visto, puede ayudar que observen esto. El radio de ese círculo es igual al lado de cada uno de estos triángulos equiláteros. 6 triángulos equiláteros forman un giro completo y por lo tanto un hexágono regular de lado R queda inscripto en un círculo de radio R. Entonces el perímetro de ese círculo es mayor que 6 veces R. El perímetro de cualquier círculo es mayor que 6 veces su radio. Y como el radio es la mitad del diámetro, hemos encontrado que el perímetro de un círculo es mayor que 3 veces su diámetro. Es decir, pi es mayor que 3 porque recordemos pi se define como la razón entre el perímetro del círculo y su diámetro. Basta dibujar 6 triángulos equiláteros y un círculo para verlo, y los hombres antiguos lo sabían bien, incluso varios siglos antes de que se escribiera la Biblia.
Lo que en este momento me pregunto es, ¿cómo es que los hombres modernos no lo saben tan bien? ¿Cómo es que profesores de matemáticas del siglo XXI pueden imaginar que alguien que tuviera una mínima instrucción elemental en cualquier país civilizado del Próximo Oriente, hace unos 3.000 o 4.000 años, pudiera desconocer que pi es mayor que 3? Y no hablo de escribas, ingenieros o arquitectos, sino de alguien con una mínima instrucción, cualquier miembro de las clases educadas de estas sociedades antiguas. Es lo primero que aprendían. Geometría, aritmética, escritura, no había otra cosa que aprender. Del mismo modo que a un niño de nuestro tiempo se le enseña que pi es igual a 3 con 14, 15, 9, 26, etcétera, etcétera. Obviamente, en aquel tiempo no conocían pi con este nivel de precisión, pero sabían bien qué era pi y cómo se definía en función de radios y círculos. Tal vez, conociendo muchas menos cifras de pi que los hombres modernos, sabían intuitivamente mucho más sobre pi que el hombre moderno con toda su arrogancia. Entonces, repito la pregunta, ¿cómo es que ilustrados hombres modernos pueden llegar a creer que los hombres antiguos desconocían que pi es mayor que 3? ¿Cómo es que historiadores, matemáticos, enciclopedias han llegado a escribir este disparate? ¿Tan en el aire, tan inculcados por un sistema educativo memorístico son los conocimientos del hombre moderno? ¿Por qué cometen un error de ese calibre solo cuando hablan de la Biblia? ¿Es por falta de conocimiento? ¿Simplemente los matemáticos de nuestro tiempo no saben historia y los historiadores no saben matemática? ¿O se trata de cierta mala fe contra la Biblia y contra todo lo que tiene que ver con la Biblia? Una mala fe que en ciertos casos es inconsciente, pues nos ha sido inculcada, y que en otros casos es claramente intencional y orquestada. En todo caso, no solo los autores de la Biblia, sino ningún ser humano medianamente educado en la antigüedad creyeron jamás que pi es igual a 3. También sabían, dicho sea de paso, que pi es menor que 4. Basta dibujar un círculo escrito en un cuadrado. Supongo que a estas alturas saltará a la vista, incluso a un hombre moderno, porque ese sencillo dibujo implica que pi es menor que 4. ¿Será que el hombre moderno olvidó el poder y el encanto de la geometría? Dos sencillos dibujos nos muestran que pi es mayor que 3 y que pi es menor que 4, y algunos profesores de matemáticas del siglo XXI ni se habían enterado. De hecho, todo esto que acabo de decir ha sido señalado hasta el cansancio por un sinfín de científicos e ingenieros que han comentado respecto a este pasaje bíblico. Es inconcebible pensar que los antiguos pudieran construir las obras de ingeniería y arquitectura que construían. Recordemos que Primero de Reyes 7:23 está relatando la construcción del Templo de Salomón, y que al mismo tiempo desconocieran que pi no vale 3. Si entonces sabemos que en este versículo no dice que pi es igual a 3, ¿cómo explicar que el versículo mencione un diámetro de 10 codos y una circunferencia de 30? Para empezar, la relación 3:1 es perfectamente correcta si la fuente no era perfectamente circular. Por ejemplo, si era ligeramente elíptica, cosa que el pasaje no aclara. La expresión perfectamente redondo es un abuso del lenguaje por parte del traductor al español. El original hebreo dice algo que podría traducirse como de forma redonda, redondeado, redondo todo alrededor, curvo alrededor, lo cual habilita la posibilidad de formas no exactamente circulares, para las cuales una relación 3:1 era perfectamente posible. Para seguir, la fuente tenía un borde de cierto espesor, y el valor de 30 podría estar midiendo su borde interior, algo razonable si se tiene en cuenta que es su tamaño interior lo que determina su volumen, su capacidad, que es lo que interesa en términos prácticos cuando se habla de una fuente. Mientras que el valor 10 daría su diámetro exterior, también el valor más útil en términos prácticos cuando se habla de una fuente, su base de apoyo. Hay muchos intentos similares de explicar ese aparente error bíblico. ¿Por qué parece decir que del diámetro a la circunferencia hay una relación 1:3? Pero en última instancia es una vergüenza para la honestidad intelectual del hombre moderno que esos intentos hayan sido necesarios. Porque sabemos, si tenemos un mínimo de conocimiento de geometría elemental y de historia antigua, que no pudo deberse a que un escriba humano de aquel tiempo desconociera que pi es mayor que 3. Esto sencillamente no ocurría en aquella época, ni en Israel, ni en ningún otro país civilizado del Próximo Oriente. Pero es precisamente en este momento que el crítico secular de la Biblia podría decirnos, está bien, acepto que en aquel tiempo ya se sabía que pi era mayor que 3, por lo cual todo este asunto de pi igual a 3 es un malentendido, o una prueba de malintención, pero aún así, ¿por qué Dios no aprovechó este versículo, el único de toda la Biblia en que se habla de relación entre el diámetro y la circunferencia, para darnos un valor preciso de pi y dejarnos así su firma, una especie de prueba de la autoría divina del versículo? Es una buena pregunta, es una pregunta justa. Pasa por alto el hecho de que no debemos tentar a Dios, pero a nuestro crítico secular ese asunto no le preocupa, y por un breve instante puede pensar que se salió con la suya. Pero es solo por un breve instante, porque ocurre que,
para su vergüenza, esto es precisamente lo que hizo Dios. Codificó el valor de pi en 1 de Reyes 7:23, y el valor que codificó no es pi igual a 3. Dios escribió, y ya veremos cómo, pi igual 3 con 1415. Sí, una vez más, igual que en Génesis 1:1, pi igual 3 con 1415, pi con 5 cifras significativas. Pi con una precisión que los matemáticos del mundo, hasta donde sabemos hoy, solo alcanzaron muchos siglos más tarde. Pero como hace siempre Dios cuando se trata de la Biblia, lo hizo de tal forma que solo pudieran verlo quienes lo quisieran ver. Y tuvieran en cambio un pretexto risible para atacar la Biblia, eso de afirmar que la Biblia dice que pi es igual a 3, los que no lo quisieran ver. Como con las parábolas de Cristo, todo en la Biblia está diseñado para que el que quiere oír oiga y el que no quiere no oiga. Para que el que quiere ver vea y el que no quiere no vea. Se dice que este número contiene los secretos de la naturaleza y el universo, o que es la base de la geometría sagrada. ¿La verdad es mágica la proporción áurea? Toma un trozo de cuerda, córtalo en 2 segmentos de diferente tamaño. Lo puedes hacer en cualquier lugar, pero si lo cortas en cierto punto específico, puedes hacer que la relación entre el pedazo más pequeño y el más grande sea la misma que entre el tramo más grande y la longitud del trozo original. Es decir, el primer trozo es más o menos 1.62 veces más largo que el segmento mayor y este a su vez es 1.62 veces más largo que el pedacito más chico. De hecho, la proporción exacta nadie la sabe aún. Se aproxima a 1.61, 80, 33, 98, 87, 5 y un infinito número de decimales, lo que lo convierte en un número irracional, igual que pi. El primero que descubrió esta relación fue el matemático griego Euclides, aunque no la expresaba en decimales. Él la llamó razón media y extrema. En el Renacimiento, Luca Pacioli la llamó la divina proporción. Más tarde, Martin Ohm la bautizó como sección dorada, y ya en el siglo XX se utilizó la letra griega tau y ahora phi para representar lo que también conocemos como número áureo. ¿Por qué tanta fascinación con este número? Resulta que tiene propiedades muy interesantes, como esta curiosidad. Su cuadrado y su inverso tienen las mismas infinitas cifras decimales. O, por ejemplo, su relación con la secuencia de Fibonacci. Esta es una secuencia en la que cada número siguiente se calcula sumando los 2 números anteriores. Fibonacci se imaginó conejos reproduciéndose. Lo interesante es que si tomas uno de los números y lo divides entre el número anterior, el resultado se acerca al número áureo, y mientras más avanzas en la secuencia, más se acerca. Otro ejemplo, si trazas un rectángulo siguiendo la proporción dorada, llamado rectángulo áureo, y dentro de él dibujas un cuadrado usando el lado menor del rectángulo, la figura que resulta también es un rectángulo áureo que a su vez puedes volver a dividir creando otro rectángulo y otro y otro y otro hasta el infinito. La longitud de cada cuadrado resulta ser un número de la secuencia de Fibonacci, y al unir los vértices mediante arcos generas una bonita espiral logarítmica. ¿Has dibujado una de esas estrellas que se pueden trazar sin separar el lápiz del papel? Se llaman pentagramas. Fíjate que la relación de las longitudes de cada segmento sigue la proporción áurea. Además, el pentágono que se crea en el centro sirve para dibujar otra estrella que a su vez tiene otro pentágono y así sucesivamente. ¡Maravilloso! Por eso en la antigüedad el pentagrama se ha usado en prácticas mágicas y misteriosas. En el libro La Divina Proporción, que Luca Pacioli creó con ilustraciones de Leonardo da Vinci, el autor estaba tan fascinado con este número que afirmó que era divino. Es único, como Dios. Los 3 segmentos representan la Santísima Trinidad. No se puede medir, al igual que Dios es inconmensurable. Es similar a sí mismo, igual que Dios es omnipresente e invariable.
Se ha afirmado que Phi es omnipresente, que está en todos los elementos de la naturaleza. Esto es sin duda una exageración. ¿Te acuerdas de la espiral logarítmica? Sucede que se ajusta casi a la perfección a la forma del caparazón del Nautilus y a ciertas galaxias. ¡Sorprendente! Pero también hay muchas otras especies de moluscos y millones de galaxias que no se ajustan a la proporción áurea. Ahora, si estás dispuesto a sacrificar exactitud y escoger las medidas que te convengan, prácticamente todo se puede ajustar al número dorado o a cualquier otra proporción. Aún así, arquitectos y diseñadores como Le Corbusier han usado esta relación para lograr composiciones armoniosas y equilibradas, basándose en las proporciones del cuerpo humano. La disposición de las moléculas de los cuasicristales depende de esta proporción. Otro de los aspectos de la naturaleza donde sí está presente es en la distribución de las hojas de muchas plantas. Han evolucionado de manera que cada hoja crece a una distancia de la otra determinada por la sección áurea, de modo que puedan aprovechar al máximo la luz del sol. Una distribución similar ocurre en las semillas de girasol, los pinos y las alcachofas. ¡Curiosamente! ¿Ya te suscribiste a nuestro canal? Entonces da clic en la campanita para recibir notificaciones cuando subamos nuevos videos. Y si tienes alguna pregunta, quizá tengamos la respuesta en alguno de nuestros videos anteriores. En capítulos anteriores descubrimos la magia del número Phi. Y en el capítulo 5 vimos que divide los 360 grados de una circunferencia en 222,5 y 137,5 grados. Y que si hacemos que la manecilla de un reloj gire dando pasos de un arco áureo, nunca repite su posición y nunca vuelve a su origen. Esta peculiaridad permite poner muchos elementos alrededor de un eje sin que se tapen unos a otros. También, si construimos un toroide haciendo uso de esta propiedad de Phi, obtendremos un toroide áureo, construido con una espinal infinita en la que ningún ciclo o anillo se superpone a otro, pero rellenan completamente la superficie del toroide. Puedes disfrutar unos minutos de esa eternidad.
magia del número pi.